el área temática de este primer bloque de conversación es sobre la pandemia, es sobre el manejo de la pandemia. Recordemos, llevamos ya 15 meses de pandemia, 1,5 millones de chilenos han estado contagiados y lamentablemente 40.055 chilenos y chilenas han perdido la vida en estos 15 meses. Por sorteo, la primera pregunta es a Sebastián Sichel. Señor Sichel, el 13 de mayo del 2020 usted celebró junto a Ignacio Briones la aprobación del IFE de 65.000 pesos. Era un IFE, recordemos, focalizado, decreciente, había que postular, tenía requisitos. Muchos se encontraron con esa cruz roja rechazado, que pasó a ser un símbolo. Ese mismo día el ministro Mañalich anunció la medida más drástica hasta la fecha. Cuarentena total para la provincia de Santiago y 6 aledañas tan populosas como Puente Alto o San Bernardo. ¿Cuánta desconexión revela del gobierno, del gabinete y de usted como ministro de Desarrollo Social, esa era su área, pensando que con este IFE efectivamente se iba a poder realizar una cuarentena en nuestro país? Con ese dinero, a un porcentaje pequeño de las familias, ¿podían efectivamente quedarse esos chilenos en casa? Mira, varias cosas, ¿eh? Yo primero, lo que celebramos, y lo digo con orgullo, es la creación del primer instrumento de transferencia directa al bolsillo de las personas, que no era un bono más, como se han creado en varios gobiernos hacia atrás. Y lo hicimos. Se demoró 5 semanas la tramitación de ese proyecto. No había en cuarentena, la pandemia no sabíamos muy bien hasta cuándo iba a durar, y lo dijimos en el Congreso inmediatamente. Necesitábamos que eso se aprobara al tiro. ¿Qué nos pasó? 5 semanas de discusión estéril nos llevaron a alargar esa transferencia inicial para tener discusiones posteriores, como lo dijimos incluso con Ignacio Briones en la discusión en el Congreso. Teníamos que ver cómo aumentábamos los fondos, cómo se guardaba ese fondo de 2.000 millones para la salida y aumentos mayores, pero esa demora en la tramitación es que esto es bien importante. Usted fue el ministro y ahí están, usted fue el ministro que salió a defender el monto. Fuimos los ministros, y lo digo abiertamente. Primero, tú lo dices, me fui 2-3 semanas después de eso, así que me hubiera encantado seguir discutiendo de esto para ver cómo aumentábamos los fondos. Me terminé yendo del gabinete, no porque quisiera. La discusión de fondo acá, Monse, tuvo que ver con que cómo pudimos haber actuado antes, y otra vez la política demoró la aprobación de ese trámite. Con Ignacio yo alcancé a estar menos de una semana en el acuerdo que hubo después. Se trató de aumentar los fondos, dijimos 2.000 millones y se aumentó 12.000 millones semanas después, dándonos cuenta que la situación sanitaria era mucho más compleja de la que había empezado. Pero cuidado, que es el IFE, es el instrumento que todavía sigue usándose en el país. Pero ese mismo día se decretaron cuarentenas en todo Santiago. Ese mismo día fue 5 semanas después de que presentamos el proyecto y pedimos que se pidiera inmediatamente. Pero el tema aquí es el monto, y que durante esas 5 semanas el gobierno nunca se quiso mover de ese monto, y usted era, de alguna manera, el que se la jugó por ese monto. Era ministro de Desarrollo Social, Monse. Entonces yo me jugué por el instrumento, que era mi trabajo, y trabajé profundamente en ese instrumento, y hasta el día de hoy en las calles la gente recuerda que por primera vez hubo transferencias aseguradas más allá de un bono. Y estoy orgulloso de ese IFE, no tengo ningún complejo. ¿Está orgulloso de las 65.000 pesos? No estoy orgulloso de las 65.000 pesos, creo que no fueron suficientes. Estoy orgulloso de haber creado el primer instrumento de transferencia social permanente, cuando varios gobiernos atrás lo que hacían era bonos por una vez.